Dios los bendiga, hermanos, que nos escuchan a través de este medio, en esta clase que estamos teniendo, o en este estudio que estamos teniendo de Romanos. Vamos en el capítulo 10. Vamos a ver la segunda parte de este tema, que es la parte 2 de la falla de Israel, que la semana anterior vimos cómo ignoraron las provisiones de Cristo. Esta semana en esta clase vamos a ver la ignorancia del lugar de la fe. Perdieron de vista en la segunda parte del versículo 4. Y vamos a leer 4, 5 y 6. Eh, bueno, sí, 4, 5 y 6. Dice: a todo aquel que cree, dice al final del versículo 4, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Vamos a ver hasta ahí, y la semana que entra, con el favor de Dios, vemos los demás versículos. Bueno, Israel ignoró la santidad de Dios, ignoró la provisión que Él dio para la salvación por medio de Jesucristo, su Hijo, y también ignoró qué lugar ocupa la fe en el plan que Dios estableció para salvar a la humanidad. Los judíos confiaron en su propia justicia por obras, y entonces no vieron la necesidad de la fe. Se les hizo innecesaria la fe como tal. En Romanos 9, 31 al 32 ya Pablo lo ha mencionado, porque dice que Israel iba tras una ley de justicia, pero que no la alcanzó, y da la razón por la cual no la alcanzó. Dice: no la alcanzó porque iban tras ellas no por fe, sino por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y esa piedra de tropiezo, pues sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. En consecuencia de esto, el pueblo de Israel se cortó a sí mismo de Cristo, y por ende cortaron. Cuando uno se corta de Cristo, cuando alguien se corta de Cristo, pues se corta todos los beneficios o privilegios, como le quieran llamar, que trae consigo el, eh, el ser de Él, el ser de Cristo. Y el más grande y el más importante, pues la justicia que Él imparte a todo aquel que cree. eh, pues ellos decidieron cortarse de eso, y automáticamente eso pues ya no puede ser funcional o aplicable es la palabra, para ellos. Entonces, rechazar a Cristo es despreciar la justicia perfecta que solamente Él tuvo y solamente Él puede proveer, y solamente Él tiene, porque la sigue teniendo. Entonces, el creyente, cuando recibe a Dios, uh, a Jesucristo como Señor y Salvador, es un don de gracia. Es algo que jamás y nunca hubiésemos podido alcanzar por nuestros propios esfuerzos. Pero todo aquel que cree en Jesús, por así decirlo, firma el pacto nuevo, firma el pacto eterno que Cristo selló con su propia sangre. Vamos a leer estos dos pasajes de Hebreos. Entonces, de esta manera se aplica su justicia, la justicia de Jesús, se aplica a nuestro favor. Mire, vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 24, y Hebreos capítulo 13, versículo 20. Es esto que les mencionaba acerca del nuevo pacto y del pacto eterno. Dice que Jesús, en Hebreos 12, 24, es el mediador del nuevo pacto. Y en el 12:30 nos dice que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Entonces, cuando alguien cree en Jesús, firma, por así decirlo, ¿no? Es una forma de ejemplificar tanto el pacto nuevo y eterno que Cristo selló con su propia sangre.
y la justicia de Él se atribuye a esa persona que cree. Y en base a esto, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo comprueba cuál es el lugar que tiene la fe en el plan eterno de Dios para la redención del hombre. Y en el versículo 5 se hace un recuerdo de que la justicia que es por la ley de Moisés, dice, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Esta es una declaración, bueno, a través de Moisés, antes de explicar un poquito de esta declaración, a través de Moisés en Levítico 18:5, el Señor habló y dijo: guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. En otras palabras, todo el que confíe en la propia capacidad de obedecer la ley se hace responsable de cumplir todo lo que la ley demanda. En Gálatas 3:10, con una cita de Deuteronomio 27:26, Pablo dice que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. En todas las cosas, no nada más unas, no nada más ciertas, no nada más las que le conviene a la persona. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, es algo imposible, básicamente, porque estamos en esta carne, fallamos, cometemos errores, y así ha sido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Entonces, cuando alguien confía en su capacidad para obedecer la ley, está automáticamente condenado, porque en algún punto va a fallar, porque es o la guardas toda, o si fallas en uno, pues ya la quebrantaste por completo. Entonces, la justicia que es por la ley, ¿qué es? Bueno, básicamente la justicia que es por la ley es una demanda a una perfección absoluta en todos los detalles que la ley estipula. Por esa razón, en Santiago 2:10, este sí, acompáñeme, porque yo creo que es uno de los pasajes más claros acerca de lo que es la justicia que es por la ley. Santiago capítulo 2, versículo 10. Fíjese lo que dice Santiago 2:10, dice: cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. En otras palabras, lo que Santiago dice aquí, dice: si una persona pudiese de alguna manera cumplir con la justicia que es por la ley, si falla en un solo punto, por más mínimo que sea, ni siquiera de manera deliberada, a lo mejor por omisión o de cualquier otra forma, dice, esa persona va a seguir igual de perdida que una persona que falla en todos los puntos de la ley. Entonces, una persona que no se autoengaña, que es difícil de encontrar tanto en la actualidad como a lo largo de la historia, nos vamos a se puede dar cuenta de manera muy sencilla lo imposible que es nunca tropezar. Es imposible, en lo más mínimo. Pero hay personas necias que en esa presunción o en esa necedad y no nada más ahí, en este momento siempre lo han existido, y lo podemos ver desde el tiempo de los judíos, que se atrevieron a confiar en su propia obediencia a la ley e intentar alcanzar de esa manera la justicia que Dios demanda. Pero como es evidente que no se puede cumplir con todos los puntos de la ley, esa justicia no es la que Dios demanda. Esa justicia delante de Dios es imperfecta, es inaceptable. Entonces, Dios no pide, y lo podemos ver
Jesús mismo lo dijo, deberíamos de ser perfectos. Entonces, ante los ojos de Dios, esa justicia es injusta. Es una justicia completamente injusta y no alcanza para quitar el pecado y mucho menos alcanza para poder recibir el favor divino. En Gálatas 3:11 lo dice, que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Es algo evidente, no es algo que está escondido, no es algo que está oscuro, es algo evidente. Nadie se justifica para con Dios a través de la ley. En el tiempo de Pablo, a causa de las incontables tradiciones rabínicas que se desarrollaron en el transcurso de esos siglos, los judíos del tiempo de Pablo, como mencionaba, rebajaron el estándar de la justicia de Dios y la reemplazaron con una tradición religiosa. A tal extremo que muchos judíos daban por sentado que vivían en una obediencia satisfactoria a Dios. Y cuando viene Jesús y les cita a los fariseos, a los escribas, a la gente que los estaban escuchando, entre ellos sus discípulos, varios mandamientos del Antiguo Testamento, en el caso del joven rico, el joven rico le responde. ¿Se acuerda de la respuesta del joven rico? No, pues ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Tienes que hacer esto, esto y esto y esto y esto. Y el joven rico le dice, todo lo he guardado desde mi juventud. Creía el joven rico que estaba agradando a Dios. Pero le faltaba lo más importante, que era el corazón. Su corazón no estaba ahí. No estaba en Dios. Estaba en la observancia externa de las tradiciones y de la ley. Entonces, estas verdades en las que se hace hincapié en este pasaje, básicamente son tres. Número uno, el hombre siempre procura alcanzar la salvación tratando, el hombre que siempre procura alcanzar la salvación tratando de guardar la ley va a ser juzgado en base a ese esfuerzo. Si usted o cualquier persona decide, bueno, yo quiero ser juzgado bajo este parámetro, pues así lo va a hacer. Número 2, es imposible guardar toda la ley. Y número 3, es un fracaso inevitable. Porque la justicia por obra resulta en condenación. Porque es insuficiente para Dios. Entonces, la idea de que el más fariseo de los fariseos que pudiese existir fuese incapaz de guardar la ley de Dios y agradar a Dios, y al contrario, por tratar de alcanzar el agrado de Dios de esta manera y la justicia de Dios de esta manera, estaban bajo maldición, bajo condenación. Para los judíos era algo muy fuerte, era algo impensable, era una herejía. Muchos judíos, acuérdese que creían que eran aceptables simplemente por ser judíos, porque eran miembros de la raza escogida, porque eran miembros de la descendencia de Abraham. Entonces, según sus propios pensamientos, aún el judío más vil y más pecador y más réprobo de todos los judíos era el más agradable a Dios que cualquier gentil justo o que cualquier gentil íntegro. Sin embargo, la realidad de la ley en Romanos 4:15 nos dice que la ley produce ira. ¿Por qué? Porque la ley al mismo tiempo demuestra e incita a la iniquidad natural que tenemos los seres humanos. Y entonces, como nos dice lo que no debemos hacer, nuestro impulso es hacerlo y lo hacemos, y entonces, a sabiendas de que no debemos hacerlo, la ira de Dios cae sobre la persona. Entonces, la ley justifica a ninguno.
La ley redime a ninguno. Y la ley ofrece misericordia a ninguno, a nadie. Por ende, la ley, o tratar de vivir bajo la ley, es dejar al ser humano bajo sus propios recursos. Y todos nuestros recursos, cabe mencionar, son imperfectos, son pecaminosos, no tienen poder para salvar. Es por esto que es necesario la salvación a través de la fe. Es necesario. En los versículos que siguen, se personifica a la justicia que es por la fe, o se ejemplifica, como lo quiera llamar. Porque Pablo dice, no digas así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Es una referencia de Deuteronomio capítulo 30. Para llamar a una obediencia fiel, el Señor le dice a Israel en Deuteronomio 30, acompáñeme, vamos a leer Deuteronomio 30, 9 y 10. Deuteronomio capítulo 30, versículo 9 y 10 dice: Te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos. Y lo dice: cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Hay una, si usted se dio cuenta, hay una condicionante para que el pueblo fuese abundante en todo lo que hicieran. Se tenían que convertir a Jehová de todo corazón y con toda el alma. Dios en su ley, Él puso los estándares para una vida santa. Y siempre, desde el principio, desde que Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, ha requerido una obediencia de corazón. Entonces, si desde entonces fue así, siempre ha sido así, las promesas hechas al pueblo de Israel fueron hechas de la misma manera, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Qué quiere decir? Que esas promesas dependían de la fe. Y esa fe se evidenciaba cuando ellos buscaran al Señor con todo su corazón y con toda su alma. En Romanos 4:3 ya lo vimos. Pablo señala y dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, el padre físico de Israel, y es lo que ejemplifica en Romanos capítulo 4, se convirtió en el padre espiritual de todos los creyentes circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿Por qué? Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Cuando estaba Abraham todavía no existía la ley, fue hasta Moisés. Y lo podemos ver en los mandamientos del Antiguo Testamento. Todos los libros de la ley, el Pentateuco, no son un llamado a obedecer externamente. Es un llamado a una adoración y a una fe de corazón en el Dios de la misericordia, en el Dios de la benignidad, en el Dios libertador que los sacó de la tierra de Egipto y que los llevó y los introdujo a una tierra prometida. El Dios que desea obediencia
y que perdona el pecado en su gracia, es el Dios que dio la ley. Y no es una ley externa. La observancia externa de la ley sin fe en el Dios quien dio la ley es una condenación sin misericordia por el pecado. Moisés, en Deuteronomio 6, versículo 4 y 5, dice de la siguiente manera: estaban en la planicie de Moab y les dijo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios no es algo externo. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. No es algo externo. Y más adelante en el capítulo 7, en los versículos del 7 al 9, les dice: no porque son ustedes más que todos los pueblos, los ha querido Jehová y los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino porque Jehová los amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres. Los ha sacado Jehová con mano poderosa y los ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y fíjese lo que les dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. No es una observancia externa, nunca lo fue. Pero el pueblo de Israel, los judíos, los fariseos, los escribas del tiempo de Jesús, del tiempo de Pablo, ya a esas alturas habían hecho de algo que era interno, que era del corazón, que era del alma, lo habían convertido en algo meramente externo. Externo. Entonces, el marco de referencia de Deuteronomio y el marco de todas las escrituras en sí es la gracia soberana de Dios. La salvación, tanto la salvación como la bendición, siempre han empezado por la gracia de Dios. Y esa gracia se hace efectiva para el pecador cuando viene a Dios con fe, no con obras, con fe. Entonces, en este pasaje de Romanos 10, en estos dos versículos 6 y 7, en esta ejemplificación o personificación que hace de la justicia que es por la fe, Pablo dice que si aún fuese posible que los hombres subieran al cielo para buscar a Cristo y bajarlo, o descender al abismo de la tierra o de los océanos para hacer subir a Cristo entre los muertos, si fuese posible eso, no es a través de eso, es a través de la fe. Porque la justicia de la fe no requiere una clase de travesía mística, esotérica, imposible por el universo para encontrar a Cristo. No es como la justicia que es por la ley. No des tantos pasos, tienes que lavarte tantas veces las manos. No puedes dar tantos pasos en el Shabbat. No puedes comer tales cosas en el Shabbat. No puedes... No. La justicia que es por la ley, y esto es algo que debemos de entender, niega la encarnación de Cristo y niega su resurrección. Porque si yo puedo alcanzarlo, entonces en vano murió Cristo y en vano resucitó. No sirve para nada su sacrificio porque yo puedo alcanzarlo por mis propias obras. Entonces, automáticamente la justicia por obras es una negación de la salvación por gracia que Cristo ha provisto mediante su propia sangre. Cristo murió en vano porque yo puedo hacerlo. Geoffrey Wilson dijo lo siguiente, dijo: la máxima perfidia de la incredulidad es demostrada por los muchos que prefieren emprender una odisea imposible en vez de depositar su confianza en un Cristo accesible. La personificación de la justicia
la vemos en el versículo 6, con una pregunta. Dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. En otras palabras, el ser humano no tiene que ascender o descender para encontrar el camino, para encontrar la forma de agradar a Dios o de... no, Dios ya lo ha revelado con claridad y lo ha revelado de manera completa. Es a través de la fe en Cristo. El pueblo escogido de Dios siempre ha estado rodeado y sumergido en la palabra de la fe, aún bajo el antiguo pacto. Los hombres clamaban la gracia de Dios esperando recibirla por fe. Buscaban a Dios esperando encontrarlo por fe. Gran parte de nuestra sociedad se parece al Israel del tiempo de Pablo. Si usted se pone a pensar, en la mayoría de las personas tienen un concepto limitado, podríamos decirlo, y muchas veces distorsionado del cristianismo, pero manejan una noción general de las enseñanzas, tienen acceso a la Biblia, tienen acceso a iglesias, a cristianos, y muchos medios que hablan acerca del Evangelio, ¿no? Sin embargo, es trágico que el ser humano sigue optando por una justicia de obras. Y no nada más eso, sino como dice en Romanos 1, dice que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, el camino, amados, para ser salvos y para adquirir la justicia de Dios, siempre ha sido el mismo. Y es lo que vamos a ver la semana que entra con el favor de Dios. Si hay alguna pregunta, si hay algún comentario acerca de este tema, pues ya saben, ahí está la caja de los comentarios abierta. Dios los bendiga.